Bienvenidos a una nueva edición de este programa Libros que Inspiran. Es un gusto el poder contar contigo, con usted, ahí al otro lado de su receptor de radio, televisor, a través de la TDT, bueno, aquí en Vida RTV Plus, a través de todas las plataformas. Como digo, es un gusto y un gozo el poder compartir este tiempo que tenemos por delante, pues para poder disfrutar y conocer un poquito más acerca de la Biblia a través de los libros que nuestro querido pastor Félix González nos trae cada semana en estos libros que inspiran. ¿Cómo está? Muy bien, contento. Me alegro. Poder promover toda esta literatura que también nos han llegado ecos que han hecho bien a mucha gente, ¿no? Mucha gente. Qué bien, pues saludamos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros para conseguir estos libros y que puedan, pues, aprender y edificar su fe, ¿no? Eso es. El libro de hoy se titula Pedro liberado de la cárcel, ¿verdad? Sí. A lo mejor el título no es todo lo sugestivo, pero refleja la verdad. Sí, nos Pedro, llama la atención. Liberado de la cárcel, ¿no? Bueno. Me gusta la portada, que es un cuadro de un pintor, no sé de qué siglo, el hombre, y entonces pues quiero el pintor Bartolomé Esteban Murillo, de 1600. Bueno. Murillo era mi pintor preferido cuando yo estaba en la escuela, cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Sí. Ese villano. Pues, qué bonito, ¿no? Ese resplandor. Sí, lo veo muy bonito, una obra maestra y, oye, que ilustra la portada de este libro, ¿no? Ahí vemos cómo él concibió la idea, ¿no? Qué bueno. Pedro liberado de la cárcel. ¿Por qué y para quién escribió este libro? Pues el libro forma parte de un proyecto que emprendí, en el cual pues estoy el segundo libro, lo llevo ya, está acabado ya también. Un proyecto que pretende pues tratar y exponer el contenido, las verdades profundas y la abundancia espiritual que encierran textos, pasajes bíblicos sobre los cuales pasamos volando y no nos detenemos. No nos detenemos. ¿No? Entonces, como a mí me encanta pararme y profundizar en los textos, ¿no? Pues mira, he escogido esta porción, el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, y lo expongo en 15 capítulos, ¿no? Y entonces, pues, y lo hago porque, bueno, ya creo, más adelante quizás lo diremos a esto, lo hago porque es un capítulo lleno de sorpresas. Sí. Es un capítulo lleno de sorpresas, como veremos, y quiero que eso es bonito. Que la vida, había un programa aquí en España que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Sí. Y conseguía sorprendernos. Sí, con sus, muy bonito, con muy sus ideas, y era bonito, ¿no? Sí. Y es que la vida sin sorpresa, ¿qué es? Como una semana sin domingo, ¿no? O como un mes sin fiesta, ¿no? Y entonces, pues no, necesitamos sorpresa. Y Dios es un Dios que nos sorprende. En muchas veces. Aquí vamos a ver, pues, 3 sorpresas en las cuales interviene Dios también. Quizás más adelante lo dejemos para el final, ¿no? Muy bien. Pero entonces escribo para cristianos y para no cristianos, para todo el que ama la Biblia y para el que quiere profundizar un texto. Así que la persona que quiera predicar, el predicador, el pastor que quiera predicar sobre Hechos 12, tiene aquí un excelente material para fundir varios capítulos o incluso para exponerlos versículo a versículo, como yo lo hago. Y entonces de estos 15 capítulos pueden ser perfectamente 15 predicaciones o 15 estudios de escuela dominical. Y entonces en ese sentido creo que el libro es muy bueno. No le he puesto pues esa batería de preguntas que quizá en la próxima edición le añadiré, ¿no? Sí. Para que, en fin, ya tengan las preguntas, ¿no? Y para que reflexionen los grupos de que lo quieran utilizar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pretendo, porque hay textos muy profundos cuyas riquezas no extraemos, porque no nos tomamos tiempo, y entonces nos centramos con frecuencia nada más que en esos textos o verdades que nos interesan y ignoramos otras torpemente, que también podrían enriquecernos mucho. Así que para todo eso van, para cristianos, para no cristianos, para pastores, para maestros de escuela dominical, para personas que quieren pues tenerlo como devocional bíblico también. Todos los libros que yo hago tienen siempre esa dimensión devocional. Yo creo que tanto la exégesis como la teología tiene que acabar en la devoción, que es una forma de adoración. Yo sostengo que una teología que no acaba en la adoración
que no inflama la devoción, no sirve para nada. Claro. Entonces, para mí, esto, algunos pueden pensar que son libros fáciles, ¿no? Alguien me lo dijo y yo me callé, que eran libros fáciles, porque él escribe también otros libros. Mis libros son, bueno, yo digo, tus libros pues, no los lee nadie, porque son ilegibles, ¿no? Pero después rectificó, ¿no? Semana después rectificó, ¿no? Y piropeó también mis libros, ¿no? Pero sí, yo intento escribir todo basado en esos 3 criterios de sencillez, claridad, brevedad y profundidad espiritual, ¿no? Qué bueno. Entonces creo que de esa manera se edifica la fe. A mí lo que me interesa es la Iglesia. No me interesan los teólogos porque ellos tienen mucho material por ahí y yo no me interesa escribir libros de alta teología porque no tenemos un círculo al que atendernos. Y creo que con este libro no lo desdeñan tampoco los teólogos. Claro. Y entonces, pues, mi camino es la Iglesia. ¿Y qué aprenderá la persona que lea este libro? Pues podrá aprender a valorar el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles como un pasaje de transmisión. En ese sentido es un capítulo muy importante, ¿vale? Pedro es la figura clave en la primera mitad o en la primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Él es el personaje clave. Bien, pues este es el capítulo en el cual Pedro va a salir de la escena. Sale a lo grande. Sale salvando su vida milagrosamente, sale con un ángel que le auxilia, sale para vivir muchos años más. Sale a lo grande, pero sale. Sale de los Hechos de los Apóstoles. Solamente se va a referir a él. De nuevo, vamos a escuchar su voz brevemente, muy brevemente, en el Concilio de Jerusalén. Vaya. Aproximadamente unos 6 años después. 6 o 7 años después. Y ese concilio pues lo provoca Pablo, prácticamente, ¿no? Y entonces ya sale. Entonces vemos que este capítulo 12 es muy importante porque es un capítulo bisagra. Une las dos partes de los hechos. Une a los dos grandes personajes. Pedro, que desaparece de la escena, y ahora va a dar a Pablo. Pablo. Desaparece también la iglesia de Jerusalén. Y desaparece de alguna forma el colegio apostólico. Y entonces da lugar a la iglesia de Antioquía. Una iglesia gentil que es la que patrocina la primera misión internacional. Vaya. Ya de una forma estructurada, claro. Con el envío de misioneros, claro. Pablo y Bernabé. Y vemos entonces que este capítulo 12, si nuestros lectores de la Biblia tienen la Biblia abierta, pues les invitamos a que abran por el Hechos 12 y que se fijen en el último versículo del capítulo precedente, el capítulo 11. Sí. En ese último versículo se citan 2 nombres. Son los nombres de Bernabé y Saulo. ¿Vale? Después viene este capítulo 12, donde el personaje es Pedro. Y se pasa seguidamente al capítulo 13. Sí. Y en el capítulo 13, primer versículo, vuelven a aparecer, en esa lista de los pastores o dirigentes de la iglesia de Antioquía, vuelven a aparecer Bernabé y Saulo. Vaya. ¿Vale? Entonces, Pedro está aquí como emparedado por esos 2 nombres nuevos que constituyen la promesa de futuro de la iglesia que se va a expandir por territorio gentil. En ese sentido es un capítulo pero que muy importante. A veces no se repara en esto. Esta es la teología, la composición teológica de los libros bíblicos, la composición teológica de hecho. O sea, cuando Lucas escribe este capítulo, lo pone ahí y lo pone de esta manera, interesadamente, ¿no? Para decirnos la iglesia de Jerusalén, la iglesia apostólica y el gran personaje Pedro, ya pasa a un segundo plano. O sea, ya no sabremos prácticamente nada más de él. Y ahora hay que hablar de la segunda fase, que es cuyo protagonista principal va a ser Saulo de Tarso. Entonces, Pedro sale, como hemos dicho, de la escena a lo grande, con milagros y con ángeles, mientras que Bernabé y Saulo comienza muy pequeñito, llevando la ofrenda de Antioquía a la iglesia madre de Jerusalén, ¿no?
viendo, para esto fue para Pablo seguramente una lección importantísima, porque él fue el primer perseguidor de la iglesia. Y ahora vería en estos días esa persecución se ha desatado mientras que Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén procedentes de Antioquía con la ofrenda para los pobres de la iglesia, ¿no? Yeah. Entonces ve que sus dos principales líderes, Santiago y Pedro, están en la cárcel y van a ser matados, ¿no? Sí. En breve. De hecho, han dado muerte a Santiago y Pedro se ha salvado. No son los misterios de Dios, ¿no? Sí. Entonces, el texto nos muestra que, francamente, aquí todo esto ocurre bajo la atenta mirada de Dios. Entonces, Pablo seguramente que está tomando ahí conciencia del daño tan terrible que él hacía, porque él asistiría a las reuniones de oración de las iglesias de Jerusalén, de la iglesia en aquellos días. Y ahí se oraría intensamente por Pedro y por Santiago. Y él vería el dolor y la angustia de aquellos hermanos y diría, madre mía, ¿cómo quité yo de en medio a aquel Esteban, que era uno de los principales líderes, era diácono de la iglesia, era un grandísimo teólogo? Sí. Esteban, no era cualquier cosa. Yeah. Entonces, todo esto sería para una especie de catarsis, notando ahora, si antes fue perseguidor, ahora lo vivía todo como perseguido. Y él pues se daría cuenta del daño que habría hecho y muchas veces le diría, Señor, perdóname por aquellas locuras. Seguro. De hecho, este problema le acompañará a él durante toda la vida. Y dirá a los corintios, le escribirá y dirá que yo soy el más insignificante de todo, indigno de esta gracia porque perseguí a la iglesia de Cristo. Esa espina la tendría siempre, ¿no? Sí. Y esto se iba a suscitar. Pablo iba a trabajar en muchas cosas ahí, viéndose ahora no como perseguidor, sino como el perseguido, como el que participa de los perseguidos, que fueron también sus víctimas muy poquito tiempo antes, muy poquitos años. Impresionante. Esto está ocurriendo en el año 42. Pablo se convierte posiblemente, si la muerte de Cristo se coloca en el 33, Pablo se convierte a finales del 34, mediados, o finales del 35, ¿no? Entonces, está ocurriendo hasta 7 años. Pablo ha habido unos años en anonimato, en Tarso, de Cilicia, su ciudad natal, y de allí, pues, Bernabé, cuando la iglesia de Antioquía tiene esa explosión grande, Bernabé necesita buenos teólogos, buenos pastores. Y él no duda. Él no duda de traerse a este Pablo, del cual sabía perfectamente que tenía una preparación teológica en el judaísmo extraordinaria. Ya. El mismo Pablo dirá, y yo en mi antigua fe en el judaísmo superaba a muchos de mis compañeros, ¿no? De aquellos teólogos, aquellos estudiantes. Pablo era un serio estudiante de las Escrituras, un celoso aplicador de ellas, y Bernabé, conociendo todo esto, guiado indudablemente por el Espíritu del Señor, abandona Antioquía un día y se va a Tarso y busca a Pablo, entonces se lo trae. Qué bueno. Está con él ahí, desde entonces se convierte en su mano derecha, es un hombre de confianza. Claro. Tipo, ¿no? Por eso se lo lleva el año 42, aparecen los dos, Bernabé y Saulo, en Jerusalén. Qué bonito. ¿Cuáles son las ideas esenciales que rescata este capítulo 12? Bueno, pues son básicamente en 4 ideas, ¿no? La primera es que un ángel libera a Pedro de una muerte inminente y segura. Eso, ¿no? Y a la vez, un ángel ocasiona la muerte de Herodes, el rey que iba a dar muerte a Pedro. Ya. Es un ángel también, ¿no? Al final del texto se dice, ¿no? Por tanto, se nos dice que todo está en las manos de Dios. Que Dios es soberano y que la iglesia no está a merced de sus enemigos, que la van a destruir y engullir, sino que Dios es el que tiene la mirada atenta en sus siervos y el que también tiene en sus manos a sus enemigos. Qué importante para estos días. Claro, esto, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Así que para nosotros es algo incomprensible, ¿no? Pero que tenemos que aceptarlo, el hecho este fenómeno, que Dios salve de la muerte
salga, libere de la cárcel de una manera milagrosa a Pedro, mientras que a Santiago no lo ha permitido. A Santiago lo ha matado. Y estamos hablando de este Santiago, hermano de Juan, que era uno, junto con Pedro, los 3 líderes principales del colegio apostólico de la iglesia en Jerusalén, y que eran los hombres de confianza, de íntima confianza de Jesús. Son los 3 que van al monte de la transfiguración, y son los 3 que el Señor se lleva en algún sitio donde no quería llevarse a los demás. Son los 3 con los cuales se aparta para orar en Getsemaní, ¿no? Pues bien, ese es el caso. ¿Cómo? ¿Por qué? Nos preguntamos nosotros. Podemos preguntarnos, ¿por qué no permitió el Señor que se salvara Santiago? Buena pregunta, ¿no? Y además lo salva Pedro. ¿Es que tenía más simpatía por Pedro? No, no se trata de simpatía. Se trata de un proyecto divino, de la soberanía divina, en la que nosotros a veces con frecuencia no entramos. No podemos entrar. Pero la fe que tenemos en Dios, el conocimiento que tenemos de Dios, tiene que ser suficiente para decir, no, fue así y fue bueno que fuera así. Y eso estaba dirigido por Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque confiamos en Dios. Escribí en una página en blanco en mi casa, en mi mesa, una frase. Me gustó mucho. Dios es bueno y me niego a creer lo contrario. Pues esto es lo que digo. Dios es bueno. Sí. ¿Por qué a Santiago lo permite que lo maten y a Pedro lo salva para que yo todavía 20 años más? Sí. No lo sabemos. Pero es bueno saber que la Iglesia de Cristo a lo largo de los años, del tiempo, no está dirigida por manos humanas, simplemente. Exteriormente puede dar la impresión esa, y efectivamente da a veces la impresión de que son los hombres los que la dirigen. Pero por encima de esas manos está Dios. Está la mano de Dios, que es la que lleva esto adelante. Por tanto, eso es las 4 ideas básicas. Que un ángel libera a Pedro y un ángel provoca la muerte de el rey Herodes. Entonces, esto nos habla pues de la soberanía de Dios. Sí. Dios es el que decide quién va a vivir y quién no va a vivir. Y él sabe por qué no, él tiene sus razones. Él tiene sus razones, ¿no? Y entonces hay una frase así que se habla se dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Me parece que se dice, ¿no? Cuando se habla del amor bien. Pues lo mismo podemos decir de Dios. Dios tiene sus razones que el hombre no entiende. Sí. Pero cuando tenemos fe en Dios y tenemos esa fe porque hemos experimentado ya en base a años la ayuda divina, entonces tenemos que ir por la vida con esa confianza. Que aunque nos pase lo que pase, está bien. No ponernos a protestar contra el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿y tú qué sabes? Sí. ¿Y tú qué sabes? Más bien preguntar ¿para qué? Y a veces, ¿para qué tampoco? Pues tampoco vamos a recibir respuesta. A veces guardar silencio y decir, Señor, amén. Lo que tú quieras. Amén, lo que tú quieras, Señor. Sí. Lo que tú quieras, Señor. Como Jesús en la cruz. Recuerdo el caso de un director de misión. Fue al tren, a la estación de tren a despedir a una misionera, y entonces resulta con tan mala fortuna que cuando entraba el tren en la estación se cayó en el andén y el tren le cortó la pierna. Vaya. Entonces, la verdad es que su actitud sorprendió a todos. Sí. Todo el mundo pensaría que este hombre estaría destrozado, ha ido a hacer una cosa buena y le han cortado la pierna, totalmente amputada la pierna. Nunca se le escuchó una queja. Nunca se le gustó ni un por qué ni un para qué. Tú lo sabes todo. Ya. Yo me confío a tus manos, ¿no? A mí me gustaría llegar a eso. Yo lucho por llegar a ese tipo de fe, ¿no? Sí. Porque por qué no me sirve de nada. Y el para qué, la verdad es que a veces tampoco. Dios no te responde tampoco. Tú verás con el paso del tiempo que oye, fue bueno aquello. Y el salmista reconoce en un texto, dice, fue bueno que fuera humillado. ¿A quién le gusta ser humillado, no? ¿A quién le gusta ser humillado? ¿Me entiendes? Pero después entendió que y el salmista reconoce, bueno fue para mí que fuera humillado, haber sido humillado, porque eso lo volvió a Dios y enderezó su vida, ¿no?
Entonces, eso es lo nuestro también, ¿no? Y aquí vemos pues esa soberanía. Entonces vemos también pues que, en segundo lugar, se realza la estrecha comunión entre los cristianos perseguidos. No se desentienden entre ellos, sino que se refuerza la comunión, ¿no? El enemigo ha querido privar a la Iglesia de su cabeza más importante, Pedro, por su carácter, su firmeza. Sí, sí. Y la Iglesia no lo acepta y no para de orar a Dios por él. Y es muy importante esta oración de la Iglesia, porque el texto bíblico dice, y Herodes había dado muerte a Santiago, ¿no? Y esto había gustado a los judíos. Entonces, para granjearse más todavía el favor de los judíos, pensó también en dar muerte a Pedro. Lo tenía en la cárcel y que iba a hacer, ¿no? Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4... y viendo que esto había agradado a los judíos, la muerte de Esteban, pues procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levaduras, la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. 4 soldados. 16, ¿no? Uno en la puerta, dos en la puerta y 2 con él dentro, amarrado a un grillete. A un grillete, los 2 amarrados, ¿no? Pues que ya se le había escapado otra vez. Anteriormente se le escapó, lo metió en la cárcel a Pedro y a Juan, y que un ángel los liberó a los 2, ¿no? Sí. Y esto que es, ¿no? Entonces, pues, este es el caso. Pero aquí pusieron más guardia. Y se puso más guardia y finalmente acaba matándolos a todos los guardias. ¿Ya? Sí, el texto dice que claro, pagaban por la vida. Pagaban por la vida porque ya Pedro pensaba que esto ya se estaban burlando de él. Ya. Hay que ver que nos he puesto, tenéis 2 guardias en la puerta y 2 dentro amarrados en cadena y no os habéis enterado de que se ha escapado. Ha abierto los grilletes, ha abierto la cerradura. ¿Y cómo ha abierto la cerradura? ¿No ha hecho ruido? Sí. Y entonces a matarlos a todos, ¿no? Esto de servir a señores así, de este instinto criminal, hay que tener mucho cuidado. Hay que procurar no servir a personas ni tener trato de negocio con personas de este tipo, ¿no? Pues bien, volviendo al caso, dice que quería y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No solamente estaba en la cárcel, sino que además en la propia cárcel estaba custodiado también. Y ahora dice, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios con él. Pero la Iglesia hacía. Este pero aquí es importantísimo. No es casual. El rey Herodes había tomado todas estas medidas. Sí. Había matado a Santiago, pero lo tenía en la cárcel lo había custodiado, 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 hombres. Pero la Iglesia hacía oración a Dios, sin cesar. Este es el valor, el poder de una Iglesia que ora por su líder. Cuando una Iglesia ora, unidos de verdad, unida por un objetivo, ocurren milagros. Sí. Este pero es lo que se enfrenta a todo el poder omnímodo de que hacía gala el perverso rey Herodes Agripa, ¿no? Entonces, veremos pues, que efectivamente la Iglesia está orando y ¿dónde va Pedro tan pronto lo ponen en libertad? Va a la Iglesia. Claro. Va a la Iglesia. Y eso. Entonces, nosotros vemos también que la Iglesia ora por Pedro en la cárcel y cuando Pedro sale de la cárcel, lo primero que hace es visitar a la Iglesia. Hay organizaciones cristianas que se inspiran en esto. Puertas Abiertas. Sí. Que ora por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Últimamente está fomentando mucho su labor. Es muy buena la labor que hacen estos hermanos. Es bueno que también nosotros pensemos en nuestros hermanos que sufren, que están encarcelados en países como Pakistán, India, en los países Corea del Norte, en China, y que los cristianos han estado perseguidos. Bueno, pienso en la Unión Soviética, en Gulag y todos, ¿no? Recuerdo que a mí en el seminario en Suiza me tocó hacer
un trabajo sobre cualquier personaje de un día en la vida de Iván Denisovich, ¿no? Y resulta que Iván Denisovich, pues había una persona, un obrero que había repartido unos cuantos folletos y lo había metido en la cárcel por eso, y lo había enviado al Gulag, ¿no? Y éramos 32 en la clase, la mayoría de los 32 escogieron al personaje central y aparece en la cárcel también un bautista, que estaba allí por repartir folletos. Vaya. y era cierto, ¿no? Y entonces yo pues hablé de ese cristiano, ¿no? Y fue el que me llamó a mí la atención. Y la verdad es que el profesor me dijo que dice, ha sido el único que ha escogido a este personaje y lo ha hecho muy bien. Y alabó mucho el trabajo que yo había hecho de en fin, homilética historia, ¿no? Resumen del libro de Solzhenitsyn, ¿no? Y el premio Nobel. Entonces, vemos entonces que los cristianos tenemos que interesarnos por el estado de persecución, ¿no?, que están sufriendo otros hermanos nuestros en esos países. Y esta revista pues nos facilita mucho la... Sí, hay un informe anual también donde hablan, ¿no?, de la Iglesia. Tiene un informe mensual, me parece, o mensual. Yo creo que sí. Yo recibo la alemana. ¿Mensual? Los españoles también tienen, ¿no? En Madrid desarrollamos una importante labor, ¿no? Y las iglesias, los cristianos pueden, puertas abiertas. Sí. Y entonces pueden solicitar por internet el envío de la revista. Sí. Y el que tenga tiempo y después puede orar por estos hermanos, ¿no? Bueno, Pepi, ¿qué hora tenemos? Porque no sé cuánto tiempo nos queda. Pues yo creo que todavía nos quedan como 20 minutos, me dicen por aquí. No, 20 minutos. Estupendo. Vale, que no, sí, tenemos tiempo. 20 minutos. Entonces, sí. Vemos esto, ¿no? La preocupación que manifiesta la Iglesia por los cristianos perseguidos y la solicitud que manifiestan los cristianos perseguidos por la Iglesia. ¿Está bien, no? Lo tercero es que los buenos líderes, nos enseña este libro, este capítulo, son un estorbo para Satanás, que va a intentar quitarlos de en medio. Y hoy ocurre lo mismo. El diablo tiene sus francotiradores para inutilizar a esas personas que son buenos cristianos, que son buenos líderes, y los inutiliza de mil maneras diferentes, ¿vale? Sí. Por un escándalo de orden económico, de orden sexual, de cualquier tipo. Entonces, estos cristianos que están así en eminencia, ¿no?, tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque cuando cae uno de esos líderes, no es como cuando cae un cristiano normal. Claro. Cuando cae un miembro de iglesia, pues no pasa nada. Sí, se puede entiende, ser se excusa triste, pero no pasa. Eso pasa. Cuando cae un líder, cuando cae un pastor, afecta cuando cae mucho un dirigente, más. eso afecta a mucha gente. Claro. Que quedan decepcionadas, ¿no? Claro. Y eso, por tanto, el diablo tiene sus francotiradores que van a hacer eso, lo que saben hacer. Y después esa historia pues anuda la relación entre las iglesias de Jerusalén y la de Antioquía de Siria. Vemos cómo las iglesias están ligadas. De Antioquía envían a Bernabé y a Pedro, y una vez cumplido, pues regresan llevándose a Marcos. Marcos, que es sobrino de Bernabé, y que va a ser el eslabón que va a ligar a la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén, y va a ligar a Pablo con los dirigentes de Jerusalén. Porque a Pablo no pararán de difamarlo. Siempre es una persona que va teniendo mucho éxito. Dios, Jesús lo escogió para ese objetivo, ¿no? Y no pararán de criticarlo y de herirlo, de calumniarlo. Y Marcos va a ser ahí un hombre clave. Pues cuando Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, el trasfondo deja ver que no solamente fue por causa de miedo a la situación, sino porque posiblemente Marcos, más cristiano, de un fuerte acento judío, no era capaz de aceptar la libertad que nos traía la gracia que predicaba Pablo. Y entonces, pues, no pudiendo aceptar ese tipo de... se va. Y entonces, de hecho, es lo que van a criticar siempre a Pablo, que él enseña contra el templo, contra la ley, y contra el pueblo de Israel.
Vaya. Diciendo que no tiene que circuncidar, los judíos no tienen que circuncidar a sus hijos. Pablo nunca le dijo esto a los judíos, que evangelizaba, a los cuales le anunciaba el Mesías. Pablo decía eso a los gentiles que se convertían. No es necesario que practiquéis la circuncisión. Eso es lo que irritaba enormemente a los judíos. Claro, son tradiciones. Porque realmente Pablo les robaba. Ellos entendían que les robaba una cantidad de gente importantísima. Ya. Porque las sinagogas en esas ciudades no solamente estaban llenas de judíos, sino también de muchos gentiles de la alta sociedad. Sí. Que valoraban mucho la idea de Dios que tenían los judíos, valoraban mucho los escritos del judaísmo y valoraban mucho la ética judía. Sí. Y todo el gran sistema de asistencia social que tenían ellos también. Los cristianos lo copiamos de ellos. Los diáconos de la iglesia, esos diáconos de la iglesia de Jerusalén, eso es un ministerio que tenían las sinagogas antes. Ya. Y las sinagogas tenían siempre esas personas dedicadas a ayudar a los necesitados de entre ellos, claro, los judíos, ¿no? Entonces, fíjate un detalle, algunos sostienen que José de Arimatea y Nicodemos, pero José de Arimatea sobre todo, cuando piden el cuerpo muerto de Jesús a Pilato, lo hace porque él era el miembro del Sanedrín, y en el Sanedrín habían unos miembros que tenían la función de dar sepultura a los cuerpos muertos que encontraban en la ciudad. Ah, ya. Y las personas eran pobres a lo mejor, o eran una persona que aparecía muerta, y entonces los judíos tenían ese servicio. Vaya. Y entonces sostienen que José de Arimatea tiene ese valor para pedir el cuerpo muerto de Jesús, porque le correspondía a él hacerlo. Oh. Y entonces en el judaísmo, bueno, en el viernes, tan pronto comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, ya no podía haber ni un muerto en la calle. Claro. Tenía que estar sepultado inmediatamente, al sepulcro. Entonces, todo esto lo admiraban. Porque los romanos no tenían nada de esto, y los griegos tampoco. Cada uno por su pellejo. Ya. ¿No? Pero los judíos tenían esta conciencia social. Sí. Que era algo nuevo y novedoso, ¿no? Y le llamaba la atención. Llamaba mucho la atención, ¿no? Y entonces, esto lo tienen también en las iglesias, ¿no? Y ese era el temor que tenían aquellos contra Pablo. Contra Pablo es que, claro, el temor que tenía contra Pablo era que claro, había muchos gentiles que se llamaban los prosélitos de la puerta. Sí. Se quedaban en la sinagoga, pero no entraban hasta el fondo del todo. No se comprometían con judíos por causa de la circuncisión, que era un acto para los griegos y para los romanos bárbaro. Claro. Era una barbarie. Claro, cuando se convertía uno con 30 años, 40 años, quería ser judío, ya tenía que ir al rabino, y que el rabino le cogiera el prepucio y le cortara la piel con un cuchillo de piedra de sílex. Eso cortaba como cortaba. Claro, era bárbaro. Y sin anestesia. Vaya. Madre mía, el desaguisado que hacían ahí abajo. Claro. Y ahora resulta de que, claro, como eran romanos y eran griegos, estaban acostumbrados a los baños públicos. En Roma el baño público, la piscina, era como yo qué sé, como en España el paseo del domingo por la tarde, ¿no? Sí. Entonces resulta que, claro, cuando aparecían por ahí desnudos en la piscina, pues todo el mundo, al verle el pene cortado con ese desaguisado, se montaban de risa. ¿Qué tal hecho ahí? Y lo identificaban como judío. Como judío, wow. Entonces, eso era, o sea, que si fuera un bisturí con anestesia y demás, eso sería más pasable. Claro. Pero hoy en día se hace. Pero hoy en día se hace, claro. La fimosis. De otra manera, ¿no? sí. Exacto, se hace efectivamente, no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, con anestesia y estupendo. 2 días o 3, listo, ¿no? Sí. Pero en aquella época no era así. Entonces, se negaban, no daban el paso a identificarse plenamente con la sinagoga. Entonces llega Pablo y predica la continuidad del judaísmo, diciendo que el Mesías que estaban esperando ya ha llegado. Y además, no tienen necesidad de circuncidarse. ¿Cómo? Estos veían el cielo abierto. Claro. Veían el cielo abierto. Buscaban la espiritualidad dentro del judaísmo. Pablo respondía, el mensaje del Evangelio respondía a esa espiritualidad, a esa expectativa, y además
no era necesario circuncidarse. Resultado, todos estos prosélitos de la puerta, en su inmensa mayoría, se pasaban con Pablo. Claro. Entonces se perdían mucha gente, y eran gente, muchos de ellos, importantes, en la ciudad, ¿no? Y entonces, de una posición social alta. Gayo era tesorero de Corinto. Ya, sí. Gayo era tesorero de Corinto, un gentil. Y estos tesoreros en Corinto ponían a veces el dinero de su propio bolsillo. Era una persona inmensamente rica. Y este rico se le fue a la sinagoga de Corinto. Ya. Me imagino, como él, muchos otros. Sí. Erasto fue otro que también era rico porque tuvo que poner la medida de, o sea, el dinero para que dejaran en libertad a los misioneros. Y entonces resulta de que fue en Tesalónica lo que ocurrió, ¿no? Y lo mismo, o sea, eran gente pudiente y iban con Pablo. Vaya, interesante. Nos quedan 10 minutos para la última pregunta. Sí, y entonces pues pues esto era muy importante, ¿no? Y hacía pues eso, que va a resaltar, pues era importante que Marcos estuviera ahí después diciendo en Jerusalén que lo que dicen de Pablo es mentira. Claro. Cuando Pablo llega a Jerusalén en Hechos 21, lo primero que le hacen los hermanos, Santiago, Santiago, hermano del Señor, de Jacobo, lo primero que hace es reunirse con los pastores, reunirle ahí y decirle, vale, muy bien todo, y se pasa inmediatamente de una manera abrupta a decirle, pero hay hermanos que mañana van a venir todos para acá porque se han enterado de que tú has llegado y mira lo que están diciendo de ti. Vaya. Están diciendo de ti que tú estás enseñando en contra de la circuncisión, en contra de esto. Y entonces pues te recomendamos que hagas esto, ¿no? Entonces, indudablemente fue Marcos el que limaba muchas de esas asperezas. Ay, qué bonito. Y esa fue el caso. Qué bueno. ¿no? Muy bien, vale, pues... Eso es lo que nos vamos a encontrar en este libro que está basado en Hechos 12, que le ha denominado el capítulo de las sorpresas. Sí. ¿Qué sorpresas? Pues aquí hay tres pares de sorpresas. ¿3 pares de sorpresas? Yo no sé si tú te lo has leído el libro. No he podido. Pues hay 3 pares de sorpresas. En primer lugar, vemos al principio, pues encontramos dormido a un hombre al que esperaríamos despierto, porque mañana lo van a matar. O sea, que estaba plácidamente sin ningún miedo. No solamente plácidamente, sino que dice que cuando entra el ángel en la celda, se llena de luz, y le tuvo que tocar, lo tuvo que despertar. Tú despiértate. O sea, que Pedro estaba muy tranquilo el día antes. Totalmente tranquilo. Así que la fe sirve para dormir. No es un insomnio, o sea, no es un, ¿cómo se dice? Un somnífero, pero sirve para dormir, Claro. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Este es el caso de Pedro. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los 2 dentro, un brazo, 2 cadenas en los brazos, en la muñeca, y 2 en la puerta. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando, la luz que no era la luz de una vela, No, seguro. Ello fue un potente... Bueno, algo así como lo que se ve en la portada. Efectivamente. La verdad, muy bien, Murillo lo capta muy bien la idea, lo capta muy bien. Y entonces dice, y tocando a Pedro, o sea, que no se despertó con la luz. Tenía un pastor, amigo, que era un hombre muy sordo, y entonces para despertarse no escuchaba el despertador, y entonces ponía un sistema de luces potente encima de la cabeza, que se encendía y se apagaba, y así se despertaba. Qué bueno. Yo a veces tenía en mi habitación, pues en mi casa me despertaban a veces los coches que pasaban por el cruce, ¡bum!, iluminaban en verano la habitación. ¿Esto qué? Si me despertaba, ¿no? Sí. No bastó la luz de un ángel para despertar a Pedro, sino que le tocó, fíjate, la profundidad con la que duerme este hombre que sabe que mañana lo van a matar. Yo vi haciendo unos 14, 15 añitos, vi la película de A Sangre Fría, de Truman Capote, que narra pues el último día en la cárcel de un muchacho que mató a sangre fría a una familia americana, bien aposentada, y mató padre, madre y un par de hijas, ¿no?, con otro. Y entonces resulta de que el muchacho, su angustia, y se ve cómo no puede dormir en toda la noche. La noche anterior. Una novela muy interesante, Truman Capote. Entonces me acordaba de esto.
¿Cómo duerme este Pedro como un bendito? Y sin embargo, él esperaría muchas veces, a veces nos dicen las personas con su necesidad, ore por mi pastor, o le decimos a la iglesia, ora por nosotros. Sí, vamos a orar por ti. ¿Y qué ocurre? Que la iglesia se olvida de eso. Bueno, pues aquí encontramos después a la iglesia que dice que, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto era ya despuntando el alba. Por tanto, llevaban la madrugada orando. Encontramos dormido al que esperaríamos despierto, y encontramos despiertos a los que deberían estar dormidos o esperaríamos dormir. Segunda sorpresa. Segunda sorpresa. Dice el texto bíblico en que el ángel le dijo, cíñete, atate la sandalia, y lo hace así, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La palabra por sí misma, ¿sabes aquí cuál es? Automáticamente. Como cuando vamos a... La palabra es los autómatas. ¿Sí? Es una palabra griega. Sí. Los automatismos es una palabra griega. No, pues aquí se le abrió automáticamente. Ya descubrió aquí la Biblia, la puerta esa que se abre hoy por medio de luces, ¿no? Automática, ¿no? Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Qué tremendo, no habíamos reparado en eso, que se había abierto la puerta sola. La puerta automática. Y no solo automáticamente, como por sí misma. Por sí misma. Y el texto pone en griego automáticamente. Allá. Como cuando vamos a un centro comercial. Exacto, tú entras y se abre la puerta, ¿no? Y la primera vez que muchos se asustaron, ¿no? Y piensa que alguien te había visto y estaba accionando una manivela. No era la luz, ¿no? Entonces, Félix, tenemos que abreviar. Vale, esta puerta de hierro terrible, que es la puerta de la prisión, se abre por sí sola. Ya. Después dice que llegó a la puerta, ¿no? Y cuando llamó a la puerta del patio, salía a escuchar una muchacha Rode, la cual reconoció la voz, y Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que se fue. Llega a la casa, de la puerta querida, y llama a papá, y la muchacha de gozo se va corriendo, avisa, aquí está Pedro, pero no ha abierto la puerta. O sea, la puerta de la casa amiga no se abre, mientras que la puerta terrible, enemiga, vamos por decirla. Segundo. Esto no ha ocurrido a nosotros también así. A veces esperamos que alguna puerta, tememos que alguna puerta no se va a abrir y se abre, y entonces otras puertas que las consideramos amigas ya no se nos abren ni a la vez tres, ¿no? Ya. Y hace falta un ejercicio de paciencia. Sí. Y la tercera mesa, pues sorpresa, es que Pedro sale de la cárcel. Esto ocurre en el año 42. Pedro morirá en Roma a manos de Nerón en los años 64 y 68, posiblemente más cerca del 78 que del 64. Y Herodes dice que el rey Herodes, al final del capítulo, ¿no?, que al momento, cuando la gente gritaba voz de Dios y no de hombre, ¿no?, el famoso discurso que había dado, dice, pues al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Al momento, instantáneamente. Un ángel del Señor le hirió. O sea, Dios tiene los días contados. Y Dios es el que decide quién vive y quién muere. Y quién muere. ¿Vale? Así es. Pedro entonces vivirá más de 20 años más todavía, predicando el Evangelio, haciendo mucho bien a mucha gente, y este Herodes, que tenía un instinto criminal, ¿no?, pues va a morir siendo el rey. Y muere comido. Estos son 3 capítulos, ¿no?, que ocurren en nuestra vida, 3 sorpresas, y eso hace que este capítulo sea también algún capítulo. Bueno, hemos hecho el spoiler del libro, pero yo creo que leyéndolo vamos a sentir más emoción aún, ¿no? Leyéndonoslo personalmente. Quiero decir que ha hecho spoiler de lo que se van a encontrar. Sí, exacto, sí. Yo creo que sí que pero lo vamos a poder disfrutar, y nos queda por último saber, ¿no? Ya lo sabemos, no lo decimos cada semana, pero si alguien lo quiere conseguir, este libro, Pedro liberado de la cárcel, que me llame al 679-2864-93. Ese es mi número de teléfono, y yo pues le enviaré al amigo que nos llamó desde Rafael, creo que se llama, de eso hoy le escribiré y le diré pues eso, que necesito su dirección y los requisitos para enviárselo, ¿no? Que no me lo había enviado. Y también si nos quieren llamar aquí, también le podemos dar el contacto y podemos ver cómo se lo podemos enviar, que no tiene desperdicio, que tiene aquí un libro lleno de sorpresas. Un libro lleno de sorpresas y un libro de experiencias espirituales bonitas, ¿no? Y un libro que edifica nuestra fe, un pasaje en el que seguramente muchos nos han reparado muchas veces, ¿no?
Y como es una palabra donde hay claros milagros, pues mucha gente, los racionalistas de hoy que no creen en los milagros, pues pasan por alto, ¿no? Hay que rescatar el milagro, hay que decir que nosotros creemos en los milagros, y porque la Biblia está llena de milagros. Y el Dios de la Biblia es un Dios que hace milagros. Amén. Que la razón no lo puede explicar, hay tantas cosas que no puede explicar. Ya. Pero, sí, qué bueno, Félix. Le agradecemos de todo corazón que nos traiga cada semana un libro de este calibre. Nos encanta y que lo puedan disfrutar toda la audiencia. Sí. Y agradecerte. Es un libro de 116 páginas, cabe fácilmente en el bolso, en un bolsillo de chaquetón, y entonces... Para leerlo en el autobús, en la visita al médico y en todo. Yo creo que los pastores, los directores de escuela dominical, maestros de escuela dominical y los grupos bíblicos que se reúnen por las casas, tienen aquí un material excelente para además siempre estructurado con sus 3 puntitos, ¿no? El ángel no apareció antes de lo debido, el ángel no hizo más de lo debido, y el tercer punto de este capítulo era el ángel no se quedó más tiempo del debido. Qué bueno. Entonces, pues muchísimas gracias, querido Félix. Un placer. Nos vamos. Ha sido Libros que Inspiran, ya saben, cada semana aquí a esta misma hora. Esperamos que hayan sido muy bendecidos y nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Vale.